Buenas tardes. Entabla hoy las relaciones internacionales de Chile. Hemos tenido varias visitas del presidente de la República, últimamente a Venezuela, anteriormente a Ecuador, México, los Estados Unidos y otras más. Está la incorporación de Chile al Grupo de Río, las probables dificultades arancelarias, ya sea con la Europa Unida o en los Estados Unidos, para el ingreso de ciertos productos de exportación de nuestro país. Y esto va a ser tratado con la presencia de 4 parlamentarios que gentilmente han accedido a nuestra invitación, sectores del pensamiento nacional y alumnos de un colegio. Brevemente, antes quiero decir que hemos recibido algunas cartas del alcalde de la Municipalidad de Loprado, del alcalde de la Municipalidad de Renca y también de un grupo de médicos y de matronas que refutan o se oponen a opiniones o aseveraciones hechas por algunos de nuestros invitados parlamentarios, ellos en programas anteriores. Al respecto queremos decir que aquí cada persona es responsable de sus opiniones, que mientras la opinión no sea expresada por Televisión Nacional, la verdad es que nosotros no podríamos entrar en el breve lapso de este programa a entregar desmentidos que darían a su vez ocasión a réplicas, dúplicas y así se prolongaría esto indefinidamente. De modo que nos hacemos responsables de las opiniones de Televisión Nacional, no de quienes son invitados en este programa o en otros. Y en esta oportunidad nuestros invitados son los parlamentarios, señores Carlos González Márquez, senador del Partido Radical, el señor Víctor Pérez, que es diputado de la UDI, el señor Sergio Díez, que es senador de Renovación Nacional, y el señor Guillermo Yungue, que es diputado de la Democracia Cristiana. Como dije en una oportunidad anterior, casi todos nuestros invitados, no solo los parlamentarios, sino que también quienes ustedes van a conocer durante el transcurso del programa, tienen una serie de títulos más, pero nosotros vamos a identificarlos básicamente por la calidad en que están aquí en el programa, también por razones de tiempo. En cuanto al colegio que nos visita, es el cuarto medio, son alumnos del cuarto año medio del colegio La Girovet, a quien damos la bienvenida. Suponemos que es un colegio francés, de manera que, Messieurs, dames, je vous souhaite un bon programme. No sé si es un o un, el género no fue nunca mi fuerte en el francés. ¿Un programme o un programme? Un programme, lo dije bien al comienzo. Bueno, vamos a iniciar el programa con una ronda de exposiciones breves respecto a la importancia actual de las relaciones internacionales con nuestros parlamentarios invitados y dejo primero con la palabra a don Carlos González Márquez. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, amables telespectadores, el tema es importante. El mundo se ha ido empequeñeciendo, se ha ido achicando en sentido figurado, metafórico. Hoy las comunicaciones hacen que sea más pequeño. Podemos ver cuando el hombre pisa la luna, un discurso de Bush, cuando el presidente Elwin está llegando a Washington, a Nueva York, y esto hace que tengamos que insertarnos en las relaciones internacionales. Son importantes para un país, evidentemente, las relaciones internacionales, y ellas se dan en muchos ámbitos. Se dan en el ámbito político, se dan en el ámbito económico, en el ámbito cultural, en el ámbito de los organismos internacionales que funcionan en diversos países del mundo. En Ginebra, por ejemplo, en Viena, en Nueva York, hay importantes organismos internacionales y ahí tienen que estar presentes los países para poder presentar lo que son sus posiciones frente a los distintos problemas que se debaten en el mundo contemporáneo. También se da el ámbito de las relaciones exteriores en el marco de los problemas laborales. La Organización Internacional del Trabajo es un organismo que reúne a todos los países del mundo para que ahí se debatan y se expongan y se vayan llevando a las legislaciones de cada país los acuerdos que se obtengan en esa materia. De tal modo que en el marco de las relaciones internacionales, y con esto quiero ir concluyendo estas primeras aproximaciones, nosotros estamos exigiendo cada vez en el mundo contemporáneo un grado de profesionalismo muy grande, muy amplio. No puede haber improvisaciones en las relaciones internacionales y por eso que todos los países tienen sus diplomáticos profesionales que son conjuntamente con quienes ocupan estos cargos políticos, quienes hacen el marco de las relaciones internacionales de cada país. Palabras de don Carlos González Márquez. El diputado, señor Víctor Pérez. En primer lugar, yo quiero agradecer esta oportunidad que se me da de poder participar en este programa para analizar un tema que sin duda interesa y preocupa a la opinión pública nacional. Comúnmente los noticieros de televisión, las radios y los diarios
nos traen noticias de lo que son los contactos internacionales, de lo que es la tarea internacional del país. Y yo ahí quisiera fijar el primer punto que a mi juicio es fundamental para toda una política de relaciones internacionales. Es que las relaciones exteriores de nuestro país, de Chile, es una política de Estado que debe superar las diferencias partidarias, doctrinarias que tenemos los chilenos para enfrentar todos como un país, todos como ciudadanos, la importancia de Chile frente al resto del mundo. Y desde esa perspectiva yo quisiera hacer algunas consideraciones con lo que hemos estado viendo recientemente en lo que son las relaciones internacionales de nuestro país. Y que yo diría con cierta majadería se nos ha ido hablando de que Chile debe reinsertarse o Chile se está reinsertando en el mundo internacional, en el mundo actual. Y creo que Chile verdaderamente está inserto en lo que verdaderamente interesa, en el mundo del comercio exterior, en el mundo de las inversiones extranjeras. Ahí es verdaderamente donde se da la gran concertación chilena de estar insertos en el mundo. Y eso me parece realmente importante destacarlo hoy día en este programa. El señor Víctor Pérez, diputado de la UDI, y va a conversar con los dos expositores. Luego tendremos ciertamente la exposición de los otros dos parlamentarios, el periodista señor Francisco Martorell. Senador Carlos González Márquez, quería empezar con usted. Usted recién acaba de decir en su exposición que están exigiendo a fondo el profesionalismo y que la diplomacia tiene que estar hecha por profesionales. Sin embargo, en las primeras nominaciones del gobierno de don Patricio Aylwin, por cuoteo político o no, me gustaría que usted me explicara, muchos embajadores son políticos y no diplomáticos de carrera. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Siempre sucede eso en todos los gobiernos. Hay una parte de los embajadores que son embajadores que podríamos denominar políticos, pero no hay una contradicción en esto con lo que yo he señalado, por cuanto siempre un embajador político es un hombre que se ha destacado obviamente en la actividad nacional. No se puede nombrar a cualquier embajador de Chile en cualquier país, pero ellos están rodeados de diplomáticos profesionales. En una embajada yo he visitado, algunos embajadores políticos tienen un ministro consejero, un primer secretario, un segundo secretario, de tal modo que lo que señalaba el diputado Pérez en el sentido de que tiene que haber una continuidad de la política de Estado en materia de relaciones exteriores, se da en este ámbito profesional del Ministerio de Relaciones, en mi opinión. La reinserción de Chile en el mundo que hablaba el diputado Pérez se ha dado con algunos inconvenientes. Uno de ellos la relación con Estados Unidos. También, senador González Márquez, ¿por qué cree que a 6 o 7 meses de democracia todavía persisten esas restricciones en las relaciones con Estados Unidos? Le agradezco mucho su pregunta. Acabamos de estar un grupo de senadores representando a todas las tendencias del Senado en Estados Unidos, en Washington. Hemos visitado el Capitolio, hemos conversado con los senadores Lugar, Kennedy, Dodds y otros, precisamente el tema que usted está planteando. 6 meses es un plazo muy breve para las relaciones internacionales. Y los problemas de Chile, un país con 12 millones de habitantes, tienen una importancia relativa en un país tan grande como Estados Unidos. Y precisamente en el marco de esa situación que usted plantea es en que se dan estas giras de los parlamentarios, porque nosotros permitimos que nuestros problemas, los problemas que a nosotros nos interesan, la enmienda Kennedy, el GAC, la OPIP, el Sistema General de Preferencias, salgan a flote dentro del mar de problemas que hay en los Estados Unidos y podamos buscar la solución de esos problemas. Yo creo que las relaciones con Estados Unidos van caminando en un buen pie. A mí me parece que la enmienda Kennedy definitivamente va a ser dejada sin efecto. Creo que Chile ya está en el marco de la OPIC, o sea, los seguros para las inversiones de Estados Unidos que se hacen en Chile, y pienso que vamos a progresar también cuando entremos al Sistema General de Preferencias Arancelarias. O sea, creo que vamos caminando en las relaciones con Estados Unidos. Diputado Pérez, antes de entrar al tema de las relaciones exteriores, me gustaría saber si se siente cómodo a la izquierda del senador Díez. Me siento cómodo a la derecha o a la izquierda del senador Díez, en cualquier lugar. Recientes declaraciones, tanto la UDI como otros sectores de la vida nacional han criticado los viajes del presidente Aylwin. Algunos han dicho que son demasiado caros para el momento de austeridad que debería vivir el país. ¿Esto, en el caso de la UDI, son críticas de fondo a la política internacional del gobierno o es demagogia pura? No, la UDI ha planteado claramente que ante la crisis económica que vive el país, que el propio ministro Foxler ha denominado como una emergencia nacional, debemos establecer políticas de austeridad. Y la austeridad en los gastos públicos, en todo lo que es el erario fiscal, a nosotros nos parece de primera prioridad para poder enfrentar
esta situación y poder entregarle entonces los recursos reales y verdaderos a los sectores más necesitados. Y nuestra política de generar y que el gobierno genere una política de austeridad en todos los ámbitos de lo que es la acción del Estado para poder destinarlo al sector social, no iba hacia lo que son los viajes del presidente. La UDI jamás se ha planteado como que los viajes del presidente son caros o son irrelevantes. Creemos que sí, en las materias de viajes internacionales debemos generar políticas bastante austeras. Ahora, el punto de lo que han sido los viajes del presidente de la República a los diferentes países que nosotros hemos tenido conocimiento, nos parecen que han obtenido resultados para el país algo relevante. Yo, en mi primera parte de mi intervención, decía que lo importante era que hoy día Chile comercia y vende productos más que Perú, Argentina y cualquier país latinoamericano, y compra productos más que esos países. Y por lo tanto, las dificultades arancelarias con Estados Unidos de discriminaciones hacia nuestros productos deben ser resueltas y podemos decir que lamentablemente no han tenido la respuesta que todos nosotros esperamos y estamos seguros que el gobierno también, de parte del gobierno de Estados Unidos. Diputado Pérez. Perdón, en este momento se ha cumplido el tiempo, estamos muy estrictos con esto, agradecemos al señor Martorell sus preguntas y a los dos parlamentarios sus respuestas, pero nos interesa escuchar ahora al senador de Renovación Nacional, señor Sergio Díez. Las relaciones internacionales son cada vez más importantes porque los países cada vez viven más en la interdependencia. En el pasado solo fueron para evitar que las controversias se solucionaran por medio de la guerra. La solución pacífica de controversias fue el primer objetivo de la diplomacia y nosotros lo hemos demostrado con éxito en nuestra mediación con Argentina. Pero la evolución del mundo hizo que las relaciones internacionales tuvieran otro acento, no solo en la transmisión de la cultura, técnicos, becados, etcétera, o en el comercio internacional que nosotros estamos aprovechando, sino también en tres áreas que a mi juicio son las del nuevo derecho mundial, que a Chile le interesa mucho. El derecho al desarrollo, donde nos interesa a nosotros la no restricción del comercio y la tecnología que los países desarrollados a veces nos aplican. El derecho del mar. ¿Cómo no va a ser importante para nosotros el derecho del mar, con las islas, con el mar que tenemos, donde tenemos el triunfo de varios gobiernos en las 200 millas? Y el derecho del espacio, donde por geografía nos interesan las comunicaciones, nos interesan los satélites que hagan prospección de la Tierra, que nos permitan conocer nuestra Antártica, nuestras islas. De manera que Chile es un país que quizás más que nadie le interesan las relaciones internacionales, y las relaciones internacionales son en consecuencia un desafío a la nación entera. Y tanto los poderes públicos, el Ejecutivo y el Legislativo y la opinión pública deben entender en realidad que es una tarea que nosotros debemos emprender colectivamente. En la cual esperamos que este programa sirva como un servicio público. Palabras del senador, señor Sergio Díez, el diputado de la Democracia Cristiana ahora, señor Guillermo Yungue. Señor. Bien, yo creo que la coincidencia entre lo que es la situación de un proceso democrático emergente en Chile, con un momento internacional extraordinariamente significativo en términos de la reestructuración del concierto internacional, la emergencia de los valores de la democracia, de los derechos humanos, la búsqueda de sistemas de cooperación y de convivencia que dejen los resultados y los efectos de la Segunda Guerra Mundial y la denominada Guerra Fría y pasen entonces a reconocer la necesidad de la construcción de proyectos comunes en una perspectiva de integración, me parece que hay que destacarlo. Destacarlo en el sentido de que nuestras posibilidades de consolidación democrática, nuestras posibilidades de progreso económico, en alguna medida se basan en nuestra capacidad de realizar una política exterior que sea el reflejo no solo de la opinión de un gobierno, sino que de la acción conjunta y consensual de los sectores económicos, sociales, culturales, políticos, tanto del gobierno como de la oposición, en un esfuerzo por sacar adelante el desarrollo de este país.
Creo que en este sentido estos escasos 7 meses han significado un avance espectacular, porque todo el país tiene conciencia de lo que ha pasado en 7 meses, hacía muchísimos años que no pasaba en nuestro país. Palabras del diputado demócrata cristiano, señor Guillermo Yungue, y la periodista Pilar Molina va a conversar con los dos expositores recientes. Pilar. Senador Díez, ¿qué es más importante para un país, suponiendo que se puede elegir entre una cosa y otra? ¿Estar inserto en la comunidad política internacional o estar inserto en la comunidad económica internacional? Yo creo que es más importante estar inserto en la comunidad económica internacional porque el trabajo de millones de chilenos depende de nuestra exportación. Pero creo que, como usted dice, sí es posible. Yo creo que no se puede estar inserto en la comunidad económica internacional si uno no respeta las normas básicas de la comunidad política internacional. El presidente Elwin acaba de ir a las Naciones Unidas y esto fue muy bien mirado en todo el mundo y especialmente en Chile. ¿Qué consecuencia concreta tuvo el país que el presidente Pinochet, el expresidente Pinochet, nunca haya ido a ese foro mundial? Yo creo que más allá de una imagen buscada, no tuvo importancias en la presencia de Chile en los foros internacionales ni en lo que a nosotros nos interesa en materia internacional. Durante su periodo se concluyó el derecho del mar y Chile firmó las 200 millas. Durante su periodo nosotros fuimos respaldados por las Naciones Unidas en lo que hizo relación a la mediación por Argentina. Y siendo yo embajador en Naciones Unidas, a pesar de la situación de Chile en otras materias, nosotros contamos con los 2/3 de la Asamblea para ser elegidos miembros del Consejo Económico y Social, y nos sobraron votos de los 2/3. De manera que sobre esto se ha escrito también una exageración, y en política internacional las exageraciones son malas para cualquiera de los dos lados. De manera que ser considerado hijo predilecto, ser ignorado un poco por las Naciones Unidas, en el mundo actual que se mueve un poco en torno a la cuestión económica, ¿no importa demasiado? No importa demasiado porque las Naciones Unidas no tienen, salvo sus organismos específicos donde la política tiene poca importancia, no han encaminado sus acciones hacia el comercio internacional, el intercambio o las cosas fundamentales de la economía. ¿A usted le satisfizo la reunión que sostuvo el presidente Elwin con el presidente Bush? No me satisfizo. Y quiero ser muy preciso en esta materia porque uno tiene que ser muy delicado en los juicios internacionales. A mí me gusta que a Elwin le vaya bien, pues soy chileno y me siento orgulloso cuando el presidente de Chile lo hace bien, como todos los chilenos se sienten. No me gustó el resultado de la conversación con Bush. Yo creo que la culpa no es de Elwin, sino que un presidente de la República que tiene tantos problemas pendientes con Estados Unidos debió tener alguna preparación previa. La conversación de un convenio para conversar acerca de aranceles, con las consecuencias que no tenemos tiempo de analizar, que han seguido después de eso, demuestra que a mi juicio la reunión del presidente Elwin con el presidente Bush no estuvo suficientemente preparada por nuestra diplomacia. Muchas gracias. Diputado Yungue, ¿usted quedó satisfecho con el encuentro o le habría gustado que se tocaran otros temas entre el encuentro Bush-presidente Elwin? Bueno, yo creo que hay que valorar sin duda lo que es la presencia del presidente Elwin en un viaje en el cual tuve la oportunidad de participar y decir que lo que el presidente Elwin tuvo la oportunidad de realizar, por ejemplo, en Nueva York, en términos de lo que le interesa tanto a nuestros colegas como es el tema económico, que a nosotros también nos interesa, fue absolutamente inédito. Fue el único presidente latinoamericano que se reunió con un grupo muy importante en el Hotel Waldorf Astoria, en una reunión organizada por la Sociedad de las Américas, y después en un encuentro de más de 1 hora con 40 representantes de las más importantes corporaciones y empresas transnacionales norteamericanas. El encuentro con el presidente Bush sin duda marcó un momento en el desarrollo de las relaciones con los Estados Unidos, un momento en el cual se están realizando progresos concretos, el tema de la fiebre aftosa, el reconocimiento de nuestro país como país libre de la fiebre aftosa, la rearticulación del mecanismo de las inversiones norteamericanas, al seguro a las inversiones norteamericanas, son elementos que sin duda forman parte de un proceso que está en desarrollo. Y yo estoy absolutamente convencido que la reunión de los presidentes desde el punto de vista de la solución de los problemas hacia el futuro tendrá efectos.
Estamos en el tiempo, lo lamento. Pilar, muchas gracias. Gracias al diputado Yungue. Posteriormente podemos volver sobre algún tema que quede pendiente, lo digo para los periodistas y también para todos nuestros invitados. Pero en este momento vamos a una pausa, volvemos inmediatamente con el diálogo entre diversas personalidades que hemos invitado y nuestros parlamentarios hoy presentes. El primero de nuestros invitados en intervenir es el cientista político señor Óscar Godoy. Señor Godoy, usted ha estado escuchando algunas de las aseveraciones generales que se han hecho respecto a la importancia que tienen en los tiempos actuales las relaciones internacionales, su incidencia en las relaciones económicas, y nos gustaría escuchar una breve opinión inicial al respecto. Mi opinión es la siguiente. A mí me asombra bastante el reducir o el querer reducir una impresión que recojo, las relaciones internacionales al ámbito económico y comercial. Yo creo que ellas son muy importantes, pero que las relaciones son fundamentalmente políticas. Las relaciones internacionales son esenciales para la creación de un orden de paz y de seguridad, y esa es una misión y una obra política. Y por otro lado, a mí me parece, digamos, que lo que se ha denominado reinserción de Chile en el escenario internacional es algo real y concreto. Chile fue un minusválido político durante el régimen autoritario. Y eso hay que decirlo con toda claridad. Hoy día, además de las relaciones comerciales y económicas que el país estableció durante el régimen autoritario, y que creo que todos debemos reconocer, la apertura al ámbito político es fundamental, porque ahí asumimos una función protagónica en cuanto a la construcción de un orden político de paz y de seguridad. Y eso, evidentemente, se funda en una cierta, yo diría, afinidad de regímenes políticos. Es evidente que para las relaciones internacionales no es necesario que todos los regímenes sean iguales, pero yo diría que el hecho de que el país haya reasumido su carácter democrático ayuda a que esas relaciones se perfeccionen. Y es evidente, digamos, que estamos en vías de que eso ocurra. Yo diría en síntesis, ¿verdad?, que reducir las relaciones internacionales a los aspectos de comercio o económico, siendo ellas muy importantes, es menoscabar el sentido político que tiene la construcción de un orden de paz y de seguridad. No sé si le interpreto bien, pero en todo caso usted dice que durante el régimen anterior las relaciones comerciales fueron correctamente llevadas, se abrieron mercados, etcétera. Y eso, en cierto modo, solamente en algún aspecto, estaría en contradicción con el hecho de que es fundamental el otro aspecto de las relaciones internacionales. Evidente, yo creo que fue un logro espectacular la apertura del comercio internacional de Chile. Nos ha permitido crecer de una manera distinta y modernizarnos como país. A pesar de que no estábamos A pesar de que no estábamos insertos plenamente, que fuimos, digamos, un país menoscabado políticamente. Bueno, aquí hay dos embajadores del régimen anterior que lo saben perfectamente. Tal vez le podríamos preguntar, ¿verdad? La palabra a Sergio Sergio también. Díez. Yo creo que yo coincido con Óscar Godoy que el gobierno hizo un milagro en la apertura económica, fruto de una política económica interna y una sabia conducción en materia internacional en esta área. Pero creo que en el área de las materias políticas para conservar la paz, Chile jugó durante el régimen pasado sus cartas espléndidamente bien. Tanto en el arbitraje del problema con Argentina, que era el problema más grave para nosotros para conservar la paz, tanto en el arbitraje con Argentina, como en la actitud que tuvimos después, como nuestro sometimiento al sistema jurídico internacional, como el aceptar y buscar la mediación del sumo pontífice, como en el resultado final del tratado que se firmó con Argentina. En ese aspecto, que es el primero de las relaciones internacionales, como yo señalé, e históricamente fue el primero, que es el mantener la paz, en lo que a nosotros nos importa, el gobierno anterior realmente en momentos muy difíciles jugó cartas con mucha serenidad y con mucho éxito. Señor Godoy. Yo estoy de acuerdo que en las relaciones bilaterales el logro de la paz con Argentina fue espectacular. Pero fue un hecho puntual. Pero fue un hecho puntual y yo me refiero, ¿De qué digamos, porte era puntual? a que la relación... Un enorme punto, Hay pero que puntual. precisar que el deporte era lo puntual. Yo me refiero a que las relaciones El evitar internacionales una guerra no es nunca un son hecho mucho más puntual. complejas que el mundo bilateral. Y que en el mundo bilateral, digamos, hay un campo enorme en el cual Chile efectivamente estuvo limitado, por decirlo menos. ¿Me permite? En cuanto, por ejemplo, a la política de promoción de los derechos humanos,
Es evidente que Chile no tuvo un rol protagónico, no podía tenerlo, estaba menoscabado, Pero no tenía aún en autoridad ese- moral para hacerlo. Oye, aún en esa materia, Oscar, Chile dio una actitud también que debe ser señalada. Nosotros reconocimos la competencia internacional, aceptamos las comisiones investigadoras, vino el relator especial de Naciones Unidas y Chile mantuvo un diálogo. Es decir, en materia de principio, yo no me estoy refiriendo a la conducta interna, en materia de principio se ha citado muchas veces la actitud de Chile, y Pedro Baza puede confirmarlo, como ejemplar al reconocer la competencia de los organismos internacionales. Abrimos camino para una cosa que es muy importante, que solo que los organismos internacionales sean reconocidos como órganos competentes para velar por los derechos de todos los hombres del mundo, porque si decimos que el hombre es anterior al Estado, el hombre es anterior también a toda organización que forman los Estados. Bien, brevemente. Sí, brevemente. Yo creo, digamos, que hubo un protagonismo individual de personalidades como Sergio Díez, que hay que reconocer. Pero es evidente, no que cabe la menor duda, que el país no tenía su plena, digamos, estatuto de país soberano que ejerce la plenitud de sus derechos en el ámbito internacional a causa del menoscabo que le producía tener un régimen autoritario. Le quiero hacer una pregunta muy específica y que Sí. no nos va a permitir elaborar sobre ella, aunque después naturalmente van a hablar otros invitados. ¿Cree usted que, por ejemplo, la situación con Argentina en cierto modo estaba influida por la posición débil de Chile en los escenarios internacionales? ¿Sí o no? Y con alguna explicación. Bueno, es evidente que sí, ¿no? El hecho, digamos, que el país tuviese un cierto grado de aislamiento lo hacía más vulnerable a un eventual conflicto con Argentina, y que el hecho de que se hubiese dado otra hipótesis, pero allí, al hablar de hipótesis, estamos hablando, ¿verdad?, de abstracciones. Lo concreto, digamos, que se consiguió la paz. Perfectamente. Al lado del señor Oscar Godoy está don Ronald Baum, que es presidente de la Asociación de Exportadores de Chile. Tal vez usted, señor Baum, tiene algún tema personalmente que le interesa tocar, pero hay algo que está en tabla y que son los casos derivados de las uvas envenenadas y del acceso de la fruta chilena a los Estados Unidos. No sé si usted quiere preguntar a nuestros parlamentarios aquí o darnos a conocer su opinión sobre la forma como se ha manejado tanto en el régimen anterior como actualmente esta situación. Señor Ronald Baum. Muchas gracias. Bueno, es indudable que nosotros estamos viviendo una etapa bastante interesante desde el punto de vista de nuestras relaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos, porque evidentemente vamos a tener que entrar en un diálogo, ya sea directo, bilateral o jurídico eventualmente, para solucionar la controversia de las eventuales supuestas uvas envenenadas con cianuro. Pero antes de eso, y yendo un poco a la pregunta anterior, Patricio, yo creo que es importante hacer un justo reconocimiento a quienes durante el régimen anterior, siendo en una etapa tremendamente difícil, lograron la solución de una serie de inconvenientes, porque era desde el punto de vista político bastante más complicado de lo que puede ser ahora una relación con una autoridad en el exterior. Y creo que en la medida que nosotros fuimos creciendo desde el punto de vista de nuestra presencia en los mercados internacionales, fuimos creándonos mayores inconvenientes a raíz, indudablemente, que empezamos a crearnos inconvenientes con los productores domésticos en Estados Unidos, con los stock inventarios altos en Europa, y por lo tanto se requería un apoyo muy importante desde el punto de vista diplomático, que era tremendamente difícil, y era fundamentalmente un trabajo no a nivel, yo diría, abierto, era a nivel bastante subterráneo incluso, que es muy difícil apreciar. Y que nosotros, indudablemente, como sector privado, también tuvimos un rol tremendamente importante, en el sentido que éramos un poco los que dábamos la cara, y en ese sentido nosotros nos atrevimos, entre comillas, incluso a llevar a la Corte Europea de Justicia, a la Comisión de la Comunidad Económica Europea, por el caso de las manzanas. Posteriormente el mismo gobierno lo lleva al GATT. Nosotros hemos enjuiciado al Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El GATT es el Acuerdo General de Tarifas y Correcto. Comercio. Y en este momento incluso tenemos un juicio pendiente que está en trámite en el estado de California por situaciones diversas. Y lo que se viene encima, evidentemente, es el problema, no solamente, yo diría, de lo que puede ser el cianuro, que es un punto bastante grande, pero también está una
la realidad respecto, en juicio, la realidad de nuestras relaciones con Estados Unidos, que es nuestro principal socio. Señor Y en ese Baum, sentido... por razones de tiempo le voy a tener que rogar que precise lo que usted nos quiere decir respecto a las relaciones con Estados Unidos y directamente relacionado además con nuestra política exterior, por supuesto. Yo veo que es indudable que existe una suerte de incongruencia entre lo que el presidente Bush está planteando en su iniciativa para las Américas y lo que el legislador norteamericano percibe y actúa, o la perspectiva con que ve esta iniciativa. Y eso indudablemente es muy importante conocer la opinión del senador Carlos González y de los otros panelistas, en el sentido de que efectivamente, personalmente veo como tremendamente incongruentes ambas posiciones. Y va a ser tal vez muy difícil, y lo estamos viendo recientemente en lo que ha pasado con las votaciones en el Congreso norteamericano respecto a los marketing orders, que es una situación que nos va a afectar en nuestras relaciones de carácter comercial. Es muy difícil lograr que realmente se produzca una congruencia de objetivos y que lleve realmente a ser una realidad la iniciativa para las Américas. La pregunta está lanzada, senador González Márquez. En 2 palabras, me parece muy pertinente además la pregunta. Nosotros conversamos el tema con los legisladores norteamericanos y está la importancia que tiene la reinserción política, que precisamente a raíz de nuestras conversaciones con los senadores norteamericanos, el acuerdo que tomó el Congreso de los Estados Unidos no tiene la connotación y relevancia que habría tenido si nosotros no hubiéramos estado allá. Porque tomó un acuerdo que para dictar nuevos marketing orders tiene que haber una autorización del Departamento de Comercio de los Estados Unidos que dirige doña Carla Hills. ¿Podríamos ilustrar al público sobre lo que es un marketing order? Y eso son algunas restricciones que se ponen por parte del gobierno de los Estados Unidos respecto de algunas importaciones. No habría sido así si nosotros no hubiéramos estado allá. Ahí hubo un claro resultado de una gestión política en relación con lo que es un beneficio en el ámbito económico para Chile. Cuando nosotros estuvimos en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos conversando precisamente este tema, vimos con claridad que en Estados Unidos hay poderes que tienen un enorme poder, valga la redundancia. El Congreso norteamericano es un poder muy grande, igual que el poder que tiene el Ejecutivo. Y hay que combinar ambas cosas para que se puedan lograr acuerdos. Los marketing orders vienen de parte del Congreso y el Ejecutivo norteamericano, el presidente Bush, a veces no tiene el poder suficiente para poder revertir esas situaciones. De tal manera que la acción política puede surtir algunos efectos, aunque no absoluto, en relación con situaciones como la que estamos comentando en este momento. Sobre el tema nos interesaría mucho escuchar al señor Pedro Daza, que es ex embajador de Chile ante Naciones Unidas. Señor Pedro Daza. El tema de los marketing orders. Sobre lo que estamos hablando, pero naturalmente usted... Yo creo que el tema de los marketing orders está vinculada con con una cierta objeción que yo tengo a cómo se está elaborando la política internacional actual. Yo creo que la esencia de la política internacional es negociar. Y creo que hay un déficit en la actitud negociadora de Chile. Creo que en este momento veo una gran expresión formal, útil, las visitas, los actos del presidente de la República, creo que son extraordinariamente importantes. Pero de acuerdo con mi concepción, eso no es la esencia de las relaciones internacionales. Es un instrumento para establecer bases, criterios y objetivos. Y en ese establecimiento de bases, criterios y objetivos, yo creo que hay cierto déficit en la elaboración actual de la política internacional. ¿Cuál sería la esencia, señor Daza? La esencia sería saber qué queremos en cada área. Por ejemplo, ¿qué queremos con Europa? Se nos ha dicho que estamos persiguiendo los acuerdos de cuarta generación. No he visto nada. ¿Qué quiere Chile con el Pacífico? El Pacífico es un área tremendamente dinámica y no hay una definición de qué queremos con el Pacífico. Hay otro elemento, y voy a lo que decía el senador González Márquez. Yo creo que nos falta negociación. La comunidad internacional es una comunidad fría, actúa en función de poder y de interés, no actúa en función de planteamientos benéficos. Y en este caso, por ejemplo, de los marketing orders. Yo creo que el objetivo que debe perseguir ahí Chile es que se terminen los marketing orders, porque los marketing orders son una restricción no arancelaria, contraria al espíritu de libre comercio que está contenido en el acuerdo suscrito con motivo de la visita del presidente. ¿Era ese un objetivo claro cuando usted era un diplomático chileno? La lucha contra el proteccionismo era un objetivo claro. Pero voy a una cosa más de los marketing orders. Yo creo que no tenemos capacidad negociadora porque en cierta manera
nos contentamos con esta modalidad que ha hecho el Congreso. Pero ¿qué es la modalidad del Congreso? Decir que antes de hacer el marketing orders va a haber, como tiene razón el senador González Márquez, una certificación de doña Carla Hills. Pero la señora Carla Hills es la que ha establecido discriminatoriamente un impuesto de 28% a las flores chilenas que no pueden entrar. La señora Carla Hills, de quien tanto estamos confiando, es la que en un momento dijeron, señores, Chile saldrá del sistema generalizado de preferencia cuando resuelva la posición sindical. Pero la señora Carla Hills ha dicho ahora otra cosa. Perdón, ¿podemos explicar al público en general quién es la señora Carla Hills? No, perdón. La señora Carla Hills es la representante de la Oficina de Comercio de Estados Unidos, es una especie de ministro de Comercio Exterior de Estados Unidos. Pero la señora Carla Hills, o el ministro, es la que en este momento ha dicho, no, para que Chile se incorpore al sistema generalizado de preferencia, no falta solo el problema de la estructura sindical, nos falta el problema de que Chile resuelva la legislación farmacéutica, o sea, intereses de Estados Unidos. Las naciones actúan en función de interés. Y yo creo que a esta política formal buena que ha iniciado el presidente Elwin, falta mayor firmeza de plantear intereses. Las relaciones internacionales... Hay que negociar y nos falta actitud negociadora. Pero una última palabra. Sí, perdón. No, yo quisiera intervenir. Sí. Voy a conceder la palabra en el orden que me sea posible. Al lado del señor Pedro Daza está don José Miguel Insulza, que es coordinador de cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estoy seguro que él no solo está deseoso, sino que tal vez ansioso de recoger algunas de las aseveraciones que se han hecho en la medida que sea posible. Vamos a tener luego la palabra con los parlamentarios también. Sí, señor Insulza. En primer lugar, es importante dejar en claro que enmienda Kennedy, otras restricciones, falta de capacidad negociadora, son herencia del pasado. Es decir, este gobierno recibió una herencia bastante pesada en materia de relaciones políticas internacionales. Creo que eso no se puede desconocer. Miremos, aquí se ha hablado mucho del tema con Argentina. Yo quiero recordar que el año 1978, creo, cuando surgió el problema, un editorial de La Opinión de Buenos Aires decía, y lo digo textualmente, en este momento Liechtenstein o San Marino podrían formular reivindicaciones territoriales en contra de Chile y la mitad del mundo los apoyaría y la otra mitad miraría en otra dirección. Porque ¿por qué se creó el problema? Si había un arbitraje que había sido concertado por el gobierno de Chile con el gobierno argentino, en que se había designado árbitro a la corona británica, y la corona británica falló en favor de Chile. Y Argentina se permitió desconocer el fallo de la corona británica. Y nosotros decimos, conseguimos la mediación, menos mal que conseguimos la mediación. En lo referente a que no habría objetivos claros en la política exterior chilena. Yo creo que el objetivo claro es el objetivo de la reinserción, para lo cual Chile ha reabierto relaciones con una cantidad de países con las cuales se habían perdido esas relaciones, ha suscrito convenios, entre otros el convenio de tercera generación con la Comunidad Económica Europea, no de cuarta en realidad, está a punto de ser suscrito, con Italia, con Francia, con Alemania, con Suecia, todos convenios de cooperación económica que antes no existían. Por ejemplo, hoy día en la mañana el ministro de Relaciones Exteriores ha firmado un convenio de cooperación y amistad con España que nos da acceso a los créditos de fomento al desarrollo de España, estoy poniéndole como ejemplo porque es de hoy, a los cuales antes Chile no tenía acceso. Y no tenía acceso, y esto aquí me permito hacer un comentario, a esta materia económica, fundamentalmente por razones políticas. Por lo tanto, el objetivo del gobierno efectivamente es un objetivo de reinserción. Y yo creo que si miramos lo que aquí se ha dicho, el Grupo de Río, los convenios con Argentina y Brasil, los acuerdos económicos con Venezuela y con México, la reapertura de relaciones con Europa Oriental, etcétera, 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 tendremos que reconocer que para 6 meses los resultados son bastante espectaculares, naturalmente. Señor Insulza, ha habido una suerte de opinión flotante aquí de que las relaciones internacionales dependen más bien de intereses y que la buena voluntad hasta cierto punto es superflua. ¿Usted tiene algún comentario respecto a eso? Yo creo que efectivamente las naciones funcionan muy fundamentalmente en torno a sus intereses. Pero creo que también el Chile democrático de antes demostró que era importante tener amigos. Este era un país que tenía un peso internacional superior a lo que era su capacidad económica o su tamaño. Y eso era el efecto de una buena diplomacia, es cierto,
estoy hablando de Chile antes de la dictadura, pero también de un país que daba cuenta de una realidad democrática y libertaria interna que era muy importante. Los parlamentarios presentes, había 3 me parece que querían hablar, vamos por orden. Les tengo que rogar solamente brevedad. Vamos primero con el señor Díez, luego el señor Yungue, después el señor Pérez, no sé si el señor González Márquez. Señor Díez, yo por quiero favor. ser muy preciso. Primero, lo que la Cancillería Argentina piensa acerca del mundo no me merece ninguna fe. La prueba fue la invasión de las Malvinas, que creyeron que todo el mundo los iba a apoyar, de manera que en esto la verdad que es harto mala la cita, ¿eh? Pues en ese tiempo los argentinos nos dejaron metida de pata por hacer en materia internacional. En lo de marketing order, la verdad es que yo quiero precisar una cosa como senador. A mí no considero ninguna cosa placentera para Chile que senadores y diputados norteamericanos acuerden incluir en la ley de agricultura las marketing order con manzanas y otras cosas. No me parece. No tengo confianza en ninguna oficina norteamericana, porque el principio es que ellos están violando con su poder los acuerdos internacionales de comercio. Y yo como senador quiero dejarlo en claro, y esto es lo que quería fundamentalmente decir. Yo creo que Estados Unidos se está apartando de la legislación internacional y que Chile no debe celebrar porque se aparte con buenas maneras o se aparte con malas maneras. El hecho de que se está apartando de la legislación internacional. Señor Yungue. No, yo creo que es tremendamente aventurado decir de que nuestra política exterior no tiene capacidad de negociación. José Guillermo Insulza de la Cancillería ha mencionado algunos temas. Yo solo quisiera mencionar, por ejemplo, en materia de cooperación, que en el transcurso de este año son 50 millones de dólares en 36 proyectos de cooperación los que ya han sido suscritos. Para el próximo año y los próximos años, las perspectivas son de cerca de 300 millones de dólares y aproximadamente 220 millones de dólares en créditos, algunos de los cuales en condiciones extraordinariamente ventajosas para nuestro país. Quiero solo recordar también, del punto de vista de la capacidad de negociación, la exitosa gestión del ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, en materia de deuda externa, su elección como coordinador en el Fondo Monetario Internacional de un importante grupo de trabajo allí. Quiero también, además, mencionar la elección de nuestro embajador ante Naciones Unidas, Juan Somavía, como presidente de la tercera Comisión de Asuntos Sociales, aquella comisión que año a año condenó al gobierno anterior por ser responsable de violaciones de derechos humanos. Y resulta bastante significativo que precisamente ese órgano sea el que hoy día esté dirigido por un chileno, nuestro embajador Somavía allí. De manera de que cuando se le exige capacidad negociadora al gobierno de Chile, cuando se plantean los temas frente a Estados Unidos como en términos de soluciones en meses de problemas que se han arrastrado durante años y años, yo quiero decir una cosa aquí con toda claridad. Las relaciones con los Estados Unidos no se van a normalizar plenamente mientras el crimen de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt no sea esclarecido y los responsables sean llevados a la justicia. En consecuencia, eso es una responsabilidad del punto de vista nacional, del punto de vista de nuestra dignidad y del punto de vista de nuestra propia capacidad de relaciones en el ámbito internacional. Tengo un par de minutos para darle al señor Víctor Pérez. Yo creo que aquí es muy importante porque hemos llegado a este punto a fijar claramente cuáles debieran ser, digamos, nuestra posición frente a lo que es la política de relaciones exteriores y en qué momento hoy día el país está. Yo quiero recordar, porque aquí se ha mencionado, digamos, el antiguo Chile democrático, en que eran muchos los presidentes chilenos y nosotros mismos que elogiábamos como modelos de desarrollo a los países del norte o a los países, a las grandes naciones de Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. Y hoy día, después de todo el esfuerzo que se hizo durante el gobierno del presidente Pinochet, Chile es un faro, Chile es un ejemplo y verdaderamente muchos de los logros que hoy día se ha mencionado por el diputado Yungue, han sido fruto de políticas llevadas adelante con mucho esfuerzo, con mucha creatividad durante los 16 años recién pasados. Por eso yo quiero compartir el juicio del embajador Daza en el sentido de que aquí hemos estado frente a una política formal, que nosotros queremos que se logre consolidar en hechos concretos para que el avance espectacular
evidentemente espectacular que durante los últimos años hemos tenido en materia de comercio internacional, en materia de inversiones extranjeras, pueda, reitero, ser consolidado y darle al país lo que verdaderamente creo que todas las personas que hoy día nos están viendo quieren, desean y anhelan: un desarrollo adecuado en lo político, económico y cultural que les permita a sus familias tener un futuro y tener posibilidad de desarrollarse y alternativas donde vivir. Y eso lo da que Chile, las posibilidades reales, lo da que hoy día Chile está inserto en el mundo gracias a los esfuerzos que se han realizado en los últimos años. Perfectamente, vamos a ir en este momento a nuestra pausa. Como dijimos en un programa anterior, aquí lo importante es que se planteen las preguntas adecuadas porque no a todo se puede dar respuesta. Y usted ha visto que el asunto se está centrando más o menos en que las relaciones internacionales van, por un lado, en aspecto diplomático y de contactos, y hay otra ponencia, podemos llamar así, de que las relaciones comerciales, por lo visto, seguirían un curso paralelo, lo que no es aceptado plenamente, desde luego, en esta conversación. Dentro de un momento vamos a estar con los alumnos del cuarto medio del colegio La Girodet, que van a preguntar a nuestros parlamentarios presentes. Señorita. Señor Díaz, se tiene la percepción en el país de que las relaciones internacionales de Chile han mejorado notoriamente desde la asunción del presidente Elwin. ¿Cuáles cree usted que fueron las trabas principales que impidieron al general Pinochet mantener buenas relaciones con el mundo? Las trabas principales fue la pregunta. Le agradecería que, por favor, en su respuesta tuviera en cuenta que somos jóvenes que no hemos conocido todo este proceso. Eso. Muchas gracias. Con mayor gusto. Indiscutiblemente, el gobierno anterior tuvo trabas para entenderse con el mundo. Tuvo trabas por la imagen que el mundo conoció la situación chilena, muchas veces distorsionada. Tuvo trabas también por conductas que tuvo el gobierno anterior. Pero fundamentalmente las trabas las tuvo al comienzo por una acción del marxismo nacional. Cuando se destruyó su intento de tener en Latinoamérica una base como Chile, que era indiscutible políticamente y psicológicamente mucho más pesada que Cuba, inició inmediatamente una campaña sistemática en contra de los acontecimientos que ocurrieron en Chile el 11 de septiembre del 73. Y eso significó una carga al gobierno anterior que se la sobrellevó hasta el final. Y no hay duda que es un hecho, y los hechos en política son fuertes y reales, que hoy día la posición internacional de Chile es mucho más abierta y se puede cosechar mucho más en materia de política internacional, y por eso es que nosotros somos mucho más exigentes en torno a la profesionalidad, al poder de negociación y a la postura que el gobierno de Chile debe tener. Señor Díaz, usted dijo que por algunas acciones o actitudes del gobierno también había. ¿Cuáles serían? Fundamentalmente, las actitudes dicen relación con la situación de los derechos humanos en circunstancias que todo el país conoce, y con motivo de la búsqueda de conciliación no vale la pena ahondar en el día de hoy. Señorita, ¿satisfecha con la respuesta? Sí, muchas gracias. ¿Quién más va a preguntar? Señorita. Al señor González. Durante esta semana se ha dado a conocer públicamente, de forma contradictoria, las actividades de las empresas de armamento Cardoen. Sabiéndose el objetivo de estas bombas, el que está en expresa oposición a la política internacional aceptada por Chile, ¿hasta qué punto esta actividad empresarial privada afectaría la política internacional de Chile y su seguridad interna? ¿Y puede el gobierno detener esta actividad desde un punto de vista constitucional? Muchas gracias por la pregunta. Me agrada contestarla. Me agrada además conversar con los jóvenes, porque es bueno que los jóvenes que han sido discriminados durante tantos años vean que los políticos somos gente muy decente, muy simpática, ¿no? No somos malos, no somos bandidos, canalla. Nos juntamos todos, nos tenemos un tremendo respeto. En el Senado de la República existe un respeto, un compañerismo y una fraternidad muy grande. Los políticos son buenos. A mí me parece que el tema incide fundamentalmente en lo que es el comercio de armas en el mundo. Es un comercio muy tenebroso. Y lógicamente que si usted me pregunta en relación con Chile, yo debo decirle que a nosotros no nos satisface que Chile sea un país exportador de bombas de ninguna naturaleza. Eso atenta contra la imagen de pacifismo que nuestro país ha desarrollado permanentemente en toda su historia de libertad y como nación. No creo que contribuya mayormente al desarrollo económico que el país esté produciendo bombas y las exporte para que puedan usarse en guerras en otras partes del mundo. Esa actividad económica perfectamente puede ser reemplazada
De tal modo que, contestando derechamente su pregunta, puedo decirle que estamos en contra de todo lo que signifique comercio y fábrica de armas en el mundo, pero no vemos en este momento, en nuestra legislación actual, y probablemente su pregunta sea muy importante, porque es un tema que deberíamos discutir los parlamentarios, si sería útil que introdujéramos en nuestra Constitución o en nuestra legislación una norma que prohibiera que en Chile se fabricaran armas. A lo mejor tú tienes el mérito grandioso de haber dado la primera idea sobre este tema y te felicito por ello. Me van a perdonar, pero la pregunta de la señorita incide en un aspecto que me voy a permitir traspasar a algunos de nuestros invitados rogándoles la mayor brevedad posible, porque las grandes naciones industriales del mundo, no quiero nombrar ninguna para que no lleguen cartas con desmentidos, etcétera, algunas de las más pacifistas del mundo, tienen un sumamente beneficioso, profitable comercio de armas, exportan armas. Entonces, cuando se plantea esto, que es un problema moral, yo creo que tenemos todos en la conciencia. ¿Por qué Chile no debe exportar armas si naciones a las cuales nadie señala realizan un enormemente beneficioso comercio de armas? Quiero pedir esa opinión al señor Daza, al señor Insulza y al señor Godoy, rogándoles, por favor, por razones de tiempo, porque tienen que intervenir otros alumnos, la máxima brevedad y concisión, si es que es posible en este término. Señor Daza. Yo creo realmente que el comercio de armas es un hecho, un punto que uno moral y éticamente rechaza. Pero yo creo al mismo tiempo que esta responsabilidad moral de Chile en cuanto al mundo es mínima. Nosotros no tenemos una responsabilidad. El comercio de armas gigantesco que hay en el mundo, Chile prácticamente no participa. O sea, creo que en este momento, estableciendo ciertas regulaciones de este comercio que estimo que es indeseable. ¿Respecto a quién? ¿Cosas así? Respecto a quién y respecto del tipo de armas que se desarrollan, yo creo que habría que analizar mucho más si a Chile debe prohibirlo o no. Además hay otro elemento. La fabricación chilena de armas en un momento dado representó un elemento esencial para la seguridad de Chile. Con la brevedad solicitada, señor Insulza. Sí, siendo lo último probablemente cierto, yo creo que es bueno que los países se autoabastezcan de armas si pueden, porque significa un beneficio económico. Las armas a las cuales se refería la pregunta, en realidad son fundamentalmente armas de exportación, eso es importante dejarlo en claro. Las industrias Cardoen, entiendo, no venden gran cantidad de armas dentro de Chile, fundamentalmente exportan armamento. Ahora, sobre esto el argumento es siempre el mismo. Si no vendemos nosotros, otros lo van a hacer y de buen negocio. A mí me parece que los países pequeños, los países débiles, tienen una mayor necesidad, no solamente una obligación moral, sino que incluso una conveniencia en sentar determinados principios. Y que a este país, efectivamente, le podría ser extraordinariamente beneficioso desde el punto de vista político internacional sentar principios en materia de no comercio de armamentos, aunque otros países no practiquen esos principios. Señor Óscar Godoy. Algo muy simple, y es que mientras no existe un orden de paz, no somos responsables de que haya conflictos individualmente. Mientras no exista un ámbito colectivo de paz, un orden de paz, no creo que nosotros podamos sustraernos al desarrollo tecnológico que significa fabricar armas. Lo cual no quiere decir, digamos, que tengamos un especial cuidado en velar o tutelar porque la fabricación de armas, las exportaciones de armas se hagan debidamente de una forma tal, digamos, que haya control de la misma. Pero no creo, digamos, que podamos sustraernos a fabricar armas. No tenemos por qué, digamos, marginarnos de lo que es el desarrollo tecnológico. Perfectamente. ¿Algún alumno o alumna del colegio La Llobet? Señor. Señor Yungui, ¿cuál es la posición de Chile respecto a la sobreexplotación de los recursos naturales y qué manipulación extranjera real existe si consideramos este aspecto como una parte de una política internacional? Bueno, sin duda que los aspectos vinculados a los recursos naturales constituyen una preocupación creciente en la comunidad internacional. La situación del medio ambiente, lo que pasa en definitiva en diferentes sectores del planeta afecta a toda la humanidad y lo que es más importante incluso no solo a nosotros, sino que a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos en el futuro. En consecuencia, desde ese punto de vista, nuestro país
está entrando al estudio y a la verificación de diversos mecanismos que en el ámbito nacional están destinados a proteger recursos naturales y medio ambiente. Hoy día, por ejemplo, se está evaluando lo que significa la forestación, la industria forestal. Hay proyectos que son objeto de debate en el sur de Chile y a nivel nacional. Hay preocupación por lo que significa la producción industrial y minera y su vinculación con los efectos del medio ambiente. Y la posición de Chile desde el punto de vista internacional es sin duda cooperar con los organismos especializados, entendiendo que aquí hay que armonizar lo que es la capacidad de cada país en decidir la forma y la magnitud de la explotación de sus recursos naturales con el derecho de la comunidad internacional en términos de proteger esos recursos y bienes a nivel de estos recursos. Señor, ¿satisfecho? ¿Algún compañero suyo? Quiero decir a propósito, solamente un segundo, que dentro de poco esperamos tener un programa de esta serie sobre el tema que acaba de tratar el señor y el diputado señor Yungui. Sí, señor. Esta pregunta es para los señores parlamentarios en general y es, teniendo presente que una democracia plena no puede existir en una situación de inestabilidad económica ni de una economía de dependencia excesiva, la concertación como gobierno y la derecha como oposición constructiva, ¿qué planes concretos tienen posibles de aplicar para diversificar los productos y los mercados de nuestras exportaciones? Es una pregunta bastante contundente que recaería en primer término sobre el señor Víctor Pérez, que no ha tenido preguntas directas, y posteriormente tal vez la recogería el señor Carlos González, pero les tengo que rogar brevedad, es una pregunta densa. Yo creo que aquí la pregunta que tú has hecho ha tenido una respuesta clara, categórica y contundente, incluso por el propio presidente de la República en su discurso ante las Naciones Unidas, en que plantea clara y definitivamente que el sistema económico chileno es el sistema de la economía social de mercado, de una economía libre, de una economía abierta, de una economía que busca exportar y por lo tanto busca a través del esfuerzo, de la capacidad creadora de los propios chilenos, diversificar su producción, diversificar sus productos y por lo tanto no estar atado como estábamos en el pasado a lo que algunos llamaron la viga maestra o el soldo de Chile, como era el cobre. Sin duda hoy día aún el cobre es importante, pero no tiene toda la significación que tenía en años pasados. Por lo tanto, la economía libre, la economía social de mercado es el gran proyecto que como país todos nosotros debemos abrazar y sustentar para que verdaderamente a través de una economía sólida, como la que hoy día tenemos ya reconocido el gobierno en foros internacionales, una economía sana, como también se ha reconocido, sentar las bases para lo que debe ser el desarrollo político, económico y social que como país, como nación y como jóvenes todos nosotros anhelamos y queremos y deseamos para el país. Porque eso es en definitiva lo que realmente le interesa a las personas. Yo recién decía en una pregunta que a las personas que hoy día nos ven en nuestro programa, los familiares de ustedes, lo que les interesa es tener oportunidades para desarrollarse. ¿Qué quiere la gente joven? Oportunidades para desarrollarse, oportunidades reales de vida. Y eso lo está dando, lo va a seguir dando una economía libre, una economía social de mercado que nos dé esas oportunidades y esa posibilidad real de desarrollo para todos nosotros. Señor González Márquez tendría la última intervención. Muchas gracias. Es obvio que eso es lo que queremos todos, pero yo quiero terminar mi intervención diciendo que es obvio también que si nosotros tenemos un sistema político democrático, libre, en que se respeten los derechos humanos y nos reinsertamos en la comunidad política internacional, va a ser más fácil que podamos mantener nuestros altos estándares de economía. Quiero concluir diciendo que en estos primeros 6 meses del gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia y el presidente Elwin, las inversiones extranjeras han superado largamente el mismo promedio del año pasado, que pudieron haber caído por cierta inestabilidad política, pero yo creo y tengo la certeza que si nosotros todos juntos, no solamente la Concertación, todos juntos consolidamos la democracia, vamos a crear un medio en que podremos actuar en el marco de la economía con eficiencia.
Relacionado con el tema, tenemos un minuto nada más para darle al señor Ronald Baum, puesto que él es presidente de la Asociación de Exportadores de Chile, para que nos diga el panorama que él contempla en eso, que es un rubro importantísimo en la pregunta del joven. Diría que fundamentalmente en lo que respecta a posibilidades nuevas que se vislumbran en el mercado internacional, yo creo que la actual administración ha actuado en forma bastante acelerada, diría yo. Tenemos casos concretos como México y Venezuela, que son mercados que para la fruta chilena, en el caso de Venezuela, fueron muy importantes y vamos a tener, yo creo que una apertura muy pronta. Y por lo tanto creo que hemos podido comprobar una gran eficiencia en ese sentido y hemos estado colaborando, al igual como lo hacíamos con anterioridad, con las actuales autoridades en forma bastante eficiente, con gran coordinación, y creemos que ese es el gran motivo que va a llevarnos en términos de lograr mejores perspectivas para nuestra nación desde ese punto de vista. Creo que es muy importante también el ejemplo que han dado los senadores en ir conjuntamente de distintas posiciones políticas a presentar en forma unitaria una posición chilena en Estados Unidos. Y ojalá eso se siga dando, en definitiva que sigamos actuando hacia el exterior con una sola cara y los trapos sucios los lavemos en casa. Muchas gracias y nuestros agradecimientos en este momento al señor Carlos González Márquez, senador del Partido Radical, al señor Víctor Pérez, diputado de la UDI, al señor Sergio Díez, senador de Renovación Nacional, y al señor Guillermo Yungue, diputado de la Democracia Cristiana. A nuestros invitados especiales, a los periodistas y ciertamente a los alumnos del cuarto medio del Colegio La Girodet por sus acertadísimas preguntas. Y en este momento extendemos además una invitación a alumnos de otros colegios, universidades, cualquier institución joven, que vengan aquí y establezcan contacto con los parlamentarios, quienes representan a la gente, quienes en definitiva deben conocer la opinión de la población, de la ciudadanía y elaborar las leyes que nos van a regir a todos en el ambiente que ustedes han podido comprobar esta tarde. Las últimas gracias naturalmente para usted por habernos acompañado. Hasta la próxima semana.